El 20 de septiembre de 2018, Kristena llamó a su hijo con la voz llena de angustia. Anelia llevaba 2 días desaparecida. Su teléfono estaba apagado, no había vuelto a casa y nadie sabía nada de ella. Era completamente inusual. Anelia siempre había sido responsable, jamás había hecho algo así. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos otra historia escalofriante basada en hechos reales. Esta vez, nos trasladamos a la ciudad de Pernik, Bulgaria. La palabra deuda puede significar muchas cosas, pero una cosa es segura: cuando alguien se niega a pagar lo que debe, el caos no tarda en desatarse. Y lo peor es que, a menudo, ese caos termina arrastrando a personas que, en un principio, no tenían nada que ver con el problema. Eso es exactamente lo que pasó en la historia de hoy, un simple conflicto de dinero que terminó convirtiéndose en algo realmente aterrador. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Vamos a adentrarnos en los detalles y descubrirlo juntos. Antes de meternos de lleno en esta historia, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Te aseguro que no querrás perdértelo. Dicho esto, comencemos. Conozcan a Valentín, un apuesto banquero nacido en 1989. Más allá de su buena apariencia, es conocido por su amabilidad, su fe inquebrantable y el respeto que se ha ganado de amigos y familiares. Como hermano mayor, siempre ha sido un ejemplo a seguir para su hermana menor, Anelia. Su carrera comenzó en Sofía, pero con el tiempo pidió un traslado a Pernik, Bulgaria. ¿El motivo? Estar más cerca de su familia, su madre, Kristena, y su hermana. Aunque se llevan 5 años de diferencia, Valentín y Anelia han sido inseparables desde siempre. Él fue quien la guió en muchos aspectos de la vida, hasta que finalmente consiguió un trabajo en una prestigiosa joyería, propiedad de un amigo cercano de Valentín. Kristena, su madre, es una mujer respetada en su comunidad. Tras años trabajando como directora de escuela, ahora es una de las líderes religiosas más queridas de la zona. Desde pequeños, inculcó en sus hijos valores como la humildad, la generosidad y el sentido común. Por eso, tanto Valentín como Anelia no solo son admirados por sus logros, sino también por su gran corazón y su disposición a ayudar a los demás. La relación entre ellos es admirable. No fallan a sus cenas semanales ni a sus actividades mensuales, como hacer voluntariados en orfanatos o repartir alimentos a personas sin hogar. Kristena incluso dona la mitad de la pensión de su difunto esposo a una residencia de ancianos en Pernik. A pesar de que no tienen una fortuna, su generosidad contrasta con la de aquellos que sí la tienen pero dudan en compartir. Ahora, adelantemos el tiempo hasta mediados de 2016. Valentín conoció a Bosena, una colega banquera que trabajaba en otra empresa. Se conocieron gracias a un amigo en común y la conexión entre ellos fue instantánea. Bosena, 3 años mayor que Valentín, era viuda. Su primer esposo falleció trágicamente solo 6 meses después de casarse. Bosena no solo era hermosa, sino que tenía un trato cálido y encantador. Cuando conoció a Kristena, se llevaron de maravilla. Incluso comenzó a acompañar a la familia en sus actividades y viajes, fortaleciendo su relación con ellos. No pasó mucho tiempo antes de que Valentín y Bosena decidieran dar un paso más. Después de solo 7 meses de relación, visitaron a los padres de Bosena en Kustendil, y el 10 de febrero de 2017, se casaron. Valentín tenía 28 años y Bosena 31. Fue un romance rápido, sí, pero ellos estaban seguros de su amor y listos para comenzar una nueva etapa juntos. Con la ilusión de construir una vida en común, compraron una casa a plazos, ubicada a solo 4 kilómetros de la casa de Kristena. Eso facilitaba las visitas de Anelia, quien solía pasar por allí para saludar o llevar comida de su madre. Al principio, todo era perfecto. Anelia y Bosena se hicieron muy cercanas, casi como hermanas. Iban juntas de compras, compartían tiempo y parecía que la familia estaba más unida que nunca. 5 meses después de casarse, Bosena tomó una decisión importante: dejar su trabajo. Con el apoyo de Valentín, decidió enfocarse en formar una familia. Ambos deseaban tener hijos lo antes posible, y su médico, junto con Kristena, le recomendaron que se tomara las cosas con calma para aumentar sus posibilidades de embarazo. Valentín estuvo completamente de acuerdo y asumió la responsabilidad económica del hogar. Para febrero de 2018,
Tras celebrar su primer aniversario de bodas, Bozena comenzó a sentirse inquieta. Después de 7 meses sin trabajar, el embarazo aún no llegaba. Para colmo, los viajes de negocios de Valentín a Sofía la dejaban sola con frecuencia. Aunque visitaba a su familia política y pasaba tiempo con Anelia, todos tenían sus propias responsabilidades. Fue entonces cuando empezó a reconectar con viejos amigos y a rodearse de un exclusivo grupo de la alta sociedad, donde las reuniones y eventos eran frecuentes. Al principio, a Valentín no le molestó. De hecho, la animaba a socializar, creyendo que sería bueno para ella mantenerse ocupada y distraerse un poco. Sin embargo, la situación empezó a complicarse cuando Bozena comenzó a pedir sumas cada vez más grandes de dinero para compras extravagantes. Bolsos, ropa de diseñador, accesorios lujosos, cosas llamativas, pero innecesarias. Al principio, Valentín trató de ser paciente. Entendía que Bozena quería darse sus gustos, pero le recordó que aún estaban pagando la casa y el coche, así que debían ser más conscientes con el dinero. No le importaba que se comprara algo bonito de vez en cuando, pero estableció un presupuesto claro. El problema fue que Bozena no lo respetó. El dinero que Valentín le daba cada mes se esfumaba en poco tiempo, y sus compras se volvieron cada vez más extravagantes. Bolsos de diseñador, cinturones de cuero carísimos, fundas de teléfono con incrustaciones de diamantes, collares. Lo peor llegó cuando insistió en unirse a un club social que cobraba una membresía mensual de $700. No es que Valentín no pudiera pagar la cuota, pero había un problema más grande. En lugar de usar el dinero para las reuniones, Bozena lo gastaba en más compras, lo que hacía que Valentín terminara apretado de dinero cada mes. Las discusiones empezaron a volverse frecuentes. Él se frustraba cada vez más con sus hábitos de gasto y ella no parecía dispuesta a moderarse. Finalmente, Valentín tuvo que ponerse firme. Tienes que dejar de juntarte con gente que solo te ve como un cliente al que pueden sacarle dinero, le dijo. Si estás tan aburrida, tal vez sea hora de volver a trabajar. Así tendrás tu propio dinero y no sentirás la necesidad de gastar sin control. Su mensaje era claro, pero la pregunta era si Bozena lo escucharía. Y entonces, en mayo de 2018, llegó un mensaje que lo cambió todo. Una mujer llamada Zornitza le escribió a Valentín con una noticia preocupante. Bozena tenía una deuda pendiente por un anillo, y además, llevaba 3 meses sin pagar la hipoteca. ¿El monto total? Casi $3.500. Furioso, Valentín enfrentó a su esposa. Pero en lugar de sentirse culpable o pedir disculpas, Bozena reaccionó atacándolo. «Eres un tacaño», le soltó con desdén. Y la situación solo se puso peor. Anelia, su hermana, apareció con otra bomba. Bozena había pedido prestados $2.000 a un prestamista, pero lo hizo a nombre de Anelia. El préstamo vencía en un mes y, como no había pagado nada, los cobradores comenzaron a acosar a Anelia con amenazas. Durante un tiempo, intentó manejarlo sola, sin querer causar problemas entre su hermano y su cuñada. Pero cuando la presión se volvió insoportable, no tuvo más opción que contárselo a Valentín. La discusión que siguió fue intensa. Las palabras subieron de tono, las emociones estaban a flor de piel, y al final, Bozena se fue furiosa a la casa de sus padres en Kustendil. Se quedó allí una semana, esperando que Valentín fuera tras ella como siempre lo hacía. Pero esta vez, él no lo hizo. Cuando finalmente fue a buscarla, dejó algo muy claro: las cosas tenían que cambiar. Pagó las deudas que Bozena había acumulado, tanto con los cobradores que acosaban a Anelia como con Zornitza. Pero esta vez puso condiciones. Bozena debía vender algunos de los artículos de lujo que había comprado y que ni siquiera usaba, para ayudar a cubrir los gastos. Además, le exigió que, cuando llegara el dinero del Arizan, se usara exclusivamente para pagar las deudas pendientes. Después de eso, se acabaron los Arizan. En esta ocasión, Valentín tenía a su madre, Kristena, firmemente de su lado. «Este estilo de vida no es lo que nuestra familia representa», dijo ella con firmeza. Sintiéndose acorralada, Bozena aceptó las condiciones y prometió cambiar. Pero las promesas pueden romperse. Apenas unos meses después, en septiembre de 2018, apareció otro problema. Anelia se enteró, a través de una amiga que trabajaba en una empresa de préstamos en línea, de que Bozena había solicitado un préstamo de $1.000. ¿El problema? Era un préstamo con una tasa de interés mensual del 30%.
Con 2 meses de pagos atrasados, la deuda ya se había disparado. Anelia decidió enfrentarla en privado. No quería agrandar el conflicto ni preocupar a Valentín más de lo necesario. «Explícame esto», le dijo, mostrándole la información del préstamo. Bocena, en un principio, lo negó todo. «Debe ser otra persona con mi mismo nombre», respondió con total descaro. Bocena es un nombre bastante común. Pero cuando Anelia le enseñó una foto del documento de identidad vinculado a la cuenta del préstamo, la expresión de Bocena cambió. Ya no podía negarlo, pero en lugar de aceptar su error, se puso a la defensiva. «Esto es culpa de la empresa. Han violado mi privacidad. Voy a demandarlos». Pero la verdad era simple. Los prestamistas solo la estaban buscando porque llevaba meses evitando pagar. Anelia le advirtió a su cuñada que, si no asumía la responsabilidad, ella misma se lo contaría todo a Valentín. El 20 de septiembre de 2018, Cristina llamó a su hijo con la voz llena de angustia. Anelia llevaba 2 días desaparecida. Su teléfono estaba apagado, no había vuelto a casa y nadie sabía nada de ella. Era completamente inusual. Anelia siempre había sido responsable, jamás había hecho algo así. Alarmados, Valentín y su madre fueron directamente a la policía para denunciar su desaparición. Pero antes de que la investigación avanzara demasiado, Valentín recibió una llamada inesperada. «Soy Plamen», dijo la voz al otro lado de la línea. El desconocido aseguró que tenía a Anelia retenida en una casa de madera, cerca de un parque forestal. Pero lo más sorprendente fue lo que dijo después. «No quiero dinero. No la estoy secuestrando por mi cuenta. Solo sigo órdenes. De Bocena». Valentín se quedó helado. Plamen explicó que estaba dispuesto a liberarla sin pedir nada a cambio, con una única condición, que no llamaran a la policía. No quería problemas. Sin perder tiempo, Valentín y Cristina siguieron las instrucciones y se dirigieron al lugar. Cuando llegaron, encontraron a Anelia a salvo, junto a Plamen, quien los esperaba sin intención de esconderse. Apenas intercambiaron unas palabras cuando, de repente, Bocena apareció. En cuanto los vio a todos allí, entendió lo que había pasado. Su rostro se puso rojo de furia y le gritó a Plamen por haberla traicionado. En ese momento, Valentín supo que no había vuelta atrás. Le dijo a su madre, a su hermana y a Plamen que se fueran directo a la comisaría. Él se quedaría con Bocena. Lo que siguió fue una discusión intensa. Las palabras subieron de tono, la tensión era insoportable. En un momento de ira, Bocena agarró una antorcha encendida que estaba en la cabaña y la agitó con desesperación. «No me vas a arruinar la vida», gritó fuera de sí. Movió la antorcha con tanta rabia que, sin querer, prendió fuego a las cortinas. Las llamas se expandieron en segundos. El fuego comenzó a devorarlo todo. Para cuando Anelia, Cristina y la policía llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. Valentín no había hecho nada por salvar a Bocena. Ella murió atrapada en el incendio, con solo 32 años. La policía arrestó a Valentín de inmediato. No intentó defenderse. No mostró remordimiento. Para muchos, simplemente había alcanzado su límite. Después de años de lidiar con los gastos excesivos de Bocena, sus mentiras y su comportamiento cada vez más extremo, su paciencia finalmente se había agotado. Las investigaciones revelaron toda la verdad. Plamen confesó que Bocena lo había contratado a través de un anuncio en Facebook. Le ofreció $2,000 para secuestrar a Anelia por un día, pagándole el 25% por adelantado. Desesperado por dinero, aceptó. Secuestró a Anelia el 17 de septiembre, justo cuando salía de su oficina. La llevó a la cabaña y pensó que todo terminaría pronto. Pero luego, Bocena cambió los planes. «Manténla ahí 5 días en lugar de 1», le ordenó. Eso lo hizo dudar. Algo no le cuadraba. No quería problemas, pero tampoco quería verse involucrado en algo más grave. Fue entonces cuando decidió llamar a Valentín. Pero Bocena tenía más secretos. Zornitza, una vieja conocida de la pareja, contó que, desde que se casó con Valentín, Bocena se había obsesionado con aparentar. En su círculo social, se jactaba de su marido como si fuera un millonario, alguien que podía cumplirle todos sus caprichos. Pero la realidad era otra. Iba a restaurantes de lujo, compraba regalos costosos para sus amigos y siempre prometía pagar después,
acumulando deudas que nunca podía saldar. Se metió en Arisan, un grupo de ahorro rotativo, pero después de algunos pagos puntuales, empezó a retrasarse. Lo peor fue descubrir en qué gastaba el dinero de los préstamos que pedía en línea. No lo usaba para pagar sus deudas ni para ponerse al día con el Arisan. Lo gastaba en más artículos de lujo. Todo por mantener su imagen social. Cuando Valentín se hartó y le exigió que vendiera sus cosas para recuperar algo del dinero, pensó que finalmente la haría entrar en razón. Pero no. Una investigación reveló que Bocena nunca vendió nada. Sus preciados artículos de diseñador no habían desaparecido. Simplemente los había escondido. ¿Dónde? En el apartamento de su amante, Atañas. Cuando fue llamado a testificar en el tribunal, Atañas no tuvo más remedio que admitirlo todo. Sí, había tenido una relación con Bocena. Y sí, ella había estado manteniéndolo económicamente todo ese tiempo. Atañas estaba desempleado, sin ingresos propios, pero Bocena se encargaba de cubrir todos sus gastos: alquiler, comida, ropa, incluso algunos caprichos. A cambio, él solo tenía que satisfacerla. Así era el trato. Pero tras la muerte de Bocena, la situación cambió radicalmente. Sin su apoyo financiero, Atañas no pudo seguir pagando el alquiler y terminó abandonando el apartamento. Mientras tanto, en el juicio, la defensa de Valentín presentó su argumento con claridad. La noche del incendio, según el abogado, Valentín solo había actuado en defensa propia. De acuerdo con su versión, Bocena lo atacó con un cuchillo y trató de dejarle inconsciente mientras prendía fuego a la cabaña. Supuestamente, en medio del caos, ella misma declaró que su intención era matarlo para quedarse con su herencia y el dinero del seguro. El abogado de Valentín también reveló otro detalle impactante. Durante la pelea, Bocena le confesó a su esposo que nunca lo había amado, que todo había sido una mentira, que solo se casó con él por su dinero. Esa confesión, dijo la defensa, fue lo que llevó a Valentín a reaccionar. En medio de la desesperación, en un intento de salvarse, la ató a un poste de madera dentro de la cabaña en llamas. Cuando llegaron la policía y su familia, ya era demasiado tarde. Bocena fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió. El juicio concluyó el 8 de noviembre de 2018 en el Tribunal Regional de Apelación de Pernik. El veredicto: culpable, pero no de asesinato premeditado, sino de homicidio en segundo grado cometido en defensa propia. La sentencia: 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir al menos 10. Plamen, el hombre que Bocena había contratado para secuestrar a Anelia, tampoco salió impune. Fue acusado de conspiración para cometer secuestro y condenado a 2 años de prisión. Y sobre las deudas de Bocena, las consecuencias también fueron inevitables. Los préstamos online que había acumulado fueron rechazados para condonación. La carga de la deuda recayó en sus padres, en Kustendil, ya que ni Kristena ni Anelia aceptaron asumir esos pagos. En cuanto a Zornitza y el resto de amigos a los que Bocena les debía dinero, simplemente decidieron dejarlo pasar. Optaron por no reclamar nada más. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Comenta a continuación.